Nuevamente, continuamos con el curso de costos presupuestos con S10 y ahora vamos a ver qué son los índices unificados, algunos principios de elaboración de la fórmula polinómica y luego vamos a ver cómo elaborar la fórmula polinómica en el S10. Muy bien. Entonces, para comprender qué son los índices unificados y por qué nosotros lo vamos a utilizar en nuestras valorizaciones y cuáles son la intención de estos, tenemos que comprender que los precios de los materiales tienden a variar bastante durante el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de cómo unos distintos materiales han ido variando su precio durante el tiempo. Por ejemplo, tenemos los metales que pueden ver según el año. Por ejemplo, en el 2011 tuvieron una crecida y luego han ido bajando hasta llegar al 2016, nuevamente vuelven a crecer. Igual con el caso de los alimentos y bebidas, que es la línea negra, que ya se mantiene, se mantiene un poco más regular, a diferencia de metales y el costo de la energía. Entonces, lo que va a pasar en un proyecto es que si yo, por ejemplo, hago un presupuesto hoy día, ustedes sentados frente a su computadora con su programa C10, hacen un presupuesto en esta fecha y este proyecto se ejecuta quizás dentro de unos 6 meses, es posible que muchos de los precios que yo he considerado vayan a cambiar en el mercado dentro de 6 meses. Entonces, para poder ajustar este presupuesto, yo voy a hacer un cálculo y esto me va a ayudar los índices de materiales, ¿sí? Los índices de precios. ¿Qué más influye en el cambio de precios? Nosotros podemos decir que gran parte de esto es la inflación, ¿sí? Lo que, por ejemplo, hace un año comprábamos con $10, ¿sí? O lo que en 1970 comprábamos con $10, no es lo mismo que ahora compramos con $10, ¿no? Y nosotros seguro nos podemos acordar de eso, ¿no? Lo que te comprabas, por ejemplo, hace unos 20 años con 10 soles, no es lo mismo que ahora te puedes comprar con esa misma cantidad de dinero. Y en el Perú, en el caso de la inflación, tenemos una historia donde hemos tenido casos de una inflación bastante elevada, ¿sí? Que luego ha disminuido, esto principalmente por los años 90, ¿sí? Inicios de los años 90, y luego ha disminuido y ha tenido hasta el momento ya una inflación más controlada. Pero igual aún así viene cambiando un poco la inflación, que siempre tiende a crecer un poco. ¿Y cómo nos va a servir esto? Para esto los índices unificados. Primero tenemos que entender que un índice de precio es un número, una cifra que representa el costo de un material, ¿sí? Entonces es un precio, por ejemplo, si yo digo el índice del acero es 500, ese 500 representa el precio en este momento, ¿sí? Entonces yo puedo ir a la publicación que se hace en el peruano, ¿sí? Busco ahí cuál es el índice unificado del acero este mes y por ejemplo me dice 500, ¿sí? Y este mes está costando el acero, por ejemplo, unos 4 soles, ¿sí? Entonces los 500, ¿sí? Este número de 500 representan el precio, que son los 4 soles. Si este 500 varía dentro de 6 meses, por ejemplo, dentro de 6 meses ya no es 500, sino es 510, ¿sí? ¿Qué significa? Que antes mi acero que costaba 4 soles, ahora va a costar lo proporcional que subió mi índice, ¿no? Que va a ser lo proporcional a 4, referente ahora, digamos dentro de 6 meses, que sería 510. Entonces, un índice de precio es un número que representa el costo del material justo en el momento que se calcula ese índice. ¿De dónde se obtienen estos índices? Estos índices los publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿sí? Entonces, esto mes a mes los publican, ¿sí? Los calculan y los publican, y luego es publicado, por ejemplo, en el diario El Peruano, y es ahí donde yo puedo sacar esta información. El uso que se da a estos índices justamente
para reajustar los montos de los presupuestos en toda clase de obras públicas y privadas. Depende también del contrato con el que se haya hecho esta obra. Y el periodo base de estos índices corresponden a julio de 1992. ¿Qué significa? Que en julio de 1992, ¿sí?, a todos los precios se le dio un precio, todos los materiales que tenemos ahorita, en estos índices se le dio un precio de 1. ¿Sí? Y entonces todos estos materiales han ido cambiando en el tiempo y ahora tenemos un precio referente a esa fecha que se les dio 1. ¿Sí? En total son 68 índices, pero lo que tenemos que saber, y es muy importante, es que durante el tiempo, durante estos años han ido actualizándose, han ido desapareciendo unos, a otros han sido incluidos ya en otro índice, ¿sí? Y así ha pasado, ¿no? Entonces eso tengo que tener cuidado, ¿no? No tengo que tener cuidado que de repente no vaya a considerar en mi fórmula polinómica un número que ya no se usa, ¿sí?, o que ya se desapareció quizás en el 2015 en una actualización. Por ejemplo, para entender mejor los índices unificados. Acá tengo los índices unificados que se publicó en el Diario Oficial del Peruano en agosto del 2019. Estos son todos los índices con sus códigos, ¿sí? Cada código que tengo acá representa un tipo de material, ¿sí? Y luego tengo otra publicación en mayo de 2020, igualmente con los códigos y con cada índice. Este número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son áreas geográficas, ¿sí? Áreas, departamentos específicos y áreas determinadas en el país. Por ejemplo, Lima se ubica, lo vamos a revisar, en el área 2, ¿sí? Por ejemplo, Lima se ubica en el área 2. Y para que ustedes entiendan un poco mejor, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en el caso del acero es el índice unificado 3, ¿sí? Y lo que pasó es que en agosto del 2019, ¿sí?, tuvo un índice unificado de 541. ¿No? Pero, por ejemplo, en esta fecha, en el mercado, el precio del acero estuvo 2 soles con 94. ¿Sí? 2 soles con 94. Entonces, estos 2 soles con 94 están representados por ese número del índice unificado, ¿sí? O sea, digamos que es un equivalente en un número. ¿Ya? Entonces, este 2.94 es representado por 541.62 que hubo en esa fecha. Pasa el tiempo, llegamos hasta mayo en 2020, ¿sí? Más de medio año después, ¿sí? En mayo del 2020, ¿sí?, lo que pasa es que se actualizan nuevamente mis índices y ahora, si se dan cuenta, yo tengo para el código 3, ¿sí?, otro índice que subió un poco. ¿Sí? Ahora es 544.66 según la publicación que yo tengo. Entonces, ahora mi nuevo código es 544.66. Pero yo, como hice mi presupuesto con 2.94, no sería correcto que a mí me paguen con el mismo presupuesto que se hizo en agosto. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Es la idea, ¿no? No es justo que a mí me paguen con el precio con que se hizo agosto, porque ahora ya estamos en mayo del 2020 y todo el material, el acero que yo compro en mayo del 2020 va a tener otro precio. Entonces, ¿cómo yo calculo el precio que deben pagarme actual? Entonces, como les he dicho, este número ahora va a representar el nuevo costo del acero, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el precio que deben pagarme hoy día, ¿sí?, entonces yo puedo hacer una regla de 3 simple, ¿no? Si digo 2.94 corresponde a 541.62, ahora el nuevo precio que deben pagarme es lo que correspondería a 544.66. Hago una regla de 3 simple y el precio lo multiplico por el nuevo índice unificado y lo divido entre el anterior, y ahora determino que el precio del acero que tienen que pagarme hoy día es de 2.96 soles el kilogramo, ¿sí? O cuánto más, unos 2 céntimos más que hace un tiempo, ¿sí? Unos 2 céntimos no es mucho, ¿no? ¿Sí? Si yo lo veo no es mucho, ¿no? Pero ahora piensen que tienen una obra muy grande, ¿no? Donde de repente tienen unas 5 toneladas de acero, o quizás inclusive más, si no es una obra muy más grande. Entonces ya se produce
a un monto importante de dinero. Entonces, es así como sirven estos índices unificados. Nosotros, en el caso, para poder hacer nuestro reajuste y para poder valorizar la obra, no va a ser necesario que hagamos el cálculo de cada uno de los materiales, porque sería muy engorroso, ¿sí? La ventaja que se tiene es que nosotros vamos a realizar una estructura que es la fórmula polinómica, ¿sí? Aquí se tiene las áreas geográficas. Dependiendo en el lugar donde se ubiquen o el lugar de su proyecto, tienen el área 1, área 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, en el área 5 tenemos a Loreto, en el área 6 tenemos a Cusco, y se consideran en áreas porque según el lugar donde se ubique mi proyecto, los precios no tienden a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, en Loreto los precios suben un poco más porque el transporte es un poco más difícil, ¿sí? Entonces tengo que considerar eso, ¿no? Igual, por ejemplo, en la selva hay un trato especial con el IGB. Entonces son consideraciones que yo voy a tener, ¿sí? Según el lugar donde se ubiquen, quizás es más fácil que lleguen los productos, están más cerca de la fábrica, ¿sí? O también puede ser más difícil transportar este material, que lo hace un poco más caro, ¿ya? Entonces por eso se ubican en 6 determinadas áreas en el país. Y se publica en el peruano por las 6 tipos de áreas. Yo tengo que buscar el área que corresponde a mi proyecto y según eso mi índice unificado en el momento que toca hacer mi corrección de mi valorización. Muy bien. Los índices unificados en los recursos en S10. Para saber esto, ustedes tienen en su documentación una hoja que es la más actualizada referente al estado actual de los índices unificados. En el caso de que ustedes quieran conseguir la más actualizada, ustedes tienen que buscar el documento publicado por el INEI, que es fácil de encontrar en la red. ¿Qué consideraciones vamos a tener acá? Vamos a tener consideraciones de que estos índices han cambiado en el tiempo. Pueden ver que, por ejemplo, algunos índices ya no están, ¿sí? Algunos índices ya no están. Por ejemplo, el índice 15 ha desaparecido. Por ejemplo, tenemos el índice 14, baldosa acústica. El índice 15 era baldosa asfáltica, ¿sí? Y tiene un detalle M. ¿Qué es ese detalle M? Debajo de esto yo tengo algunas notas. Y por ejemplo, en el detalle M me dice, a partir de la resolución tal, este índice unificado se encuentra descontinuado, ¿sí? O sea, ha desaparecido en el momento porque quizás este material ya dejó de producirse en el mercado. Entonces, por eso es evidente que desaparezca. Y así ha pasado con muchos índices que han tenido tratos especiales, ¿sí? Así puedo tener diferentes índices, por ejemplo, malla de acero, puedo tener 54 pintura látex y otros tipos, ¿no? 21 cemento Portland tipo 1, 22 cemento Portland tipo 2, que ya por ejemplo no se produce mucho en el país, o es un poco extraño, o se tiene que pedir a granel. Muy bien. Algo bastante especial que tienen que conocer, que es el caso del dólar. Por ejemplo, el índice 29 ya ha desaparecido, y si ustedes se revisan su S10 aún sigue apareciendo el índice 29 y puede que algunos recursos estén dentro del índice 29. Ya, entonces una buena consideración es que cuando yo hago mis índices en el S10 no considere el valor 29 para dólar, sino el valor 30. Algo también importante referente al índice de dólar es que tiende a acumular todos los materiales, ¿sí? Que yo no sé dónde ubicarlos, ¿sí? Que no corresponden acá. Por ejemplo, por ahí tengo un material un poco extraño, ¿no? Donde no corresponde ninguno de estos, o no encuentro de alguna forma dónde calzaría este material, ¿sí? Entonces lo correspondiente es se suele colocar en dólar. ¿Por qué se suele colocar en dólar? Porque se tiene el conocimiento que economía, que el dólar tiende a ser un representante, el cambio del dólar tiende a ser un representante también del mercado, ¿sí? Si el dólar crece, digamos que, por ejemplo, si el dólar sube, también se suben un poco los precios, ¿sí? Especialmente si son recursos exportados. Y tengo otros tratos, por ejemplo, entonces el dólar 29 ya no existe, ¿sí? Por favor, hay que tener bastante esto en cuenta, no vayan a hacer su índice, su fórmula polinómica con el valor 29. El valor, ¿qué más podemos tener? Por ejemplo, el valor gelatina, gelignita, ¿sí? Que debe ser materiales para voladura, ¿sí?
tienen una nota en A, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a revisar en A. ¿Qué es lo que dice? Se regrupó cambios de índice. Por ejemplo, me dice que yo quiero buscar 35, ¿no? 35 y 36 dentro del código 28. Buscamos qué es el 28. El 28 es dinamita, ¿sí? Entonces, la gelatina, que digamos más referido al material, no se trata de la gelatina de comer, ¿sí? Hay que tener cuidado en esto, sino que se trata de material o emulsión para voladura, ¿sí? No está, ya no aparece y está incluido dentro de dinamita. Y así puedo tener más ejemplos. Por ejemplo, me dice tubería PVC para electricidad SAP, tubería PVC para electricidad CEL. Ahora tengo que ubicarlos en el índice B72. ¿Ya? Entonces ya no existe, por ejemplo, el índice 74. Y puede ser que en el S10 ustedes sigan encontrando el índice 74. Pero el índice 74 no lo debe utilizar y debe utilizar el índice 72. Es muy importante que sepan esto y no entrar de frente al programa a colocar índices o hacer mi fórmula polinómica sin considerar lo que tenemos actual, las modificaciones en cuanto a índice. ¿Sí? Es muy importante, por eso nos hemos tomado este detalle, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan así. Esta actualización es en enero del 2019, es la última publicada por INEI. ¿Sí? Si ustedes pueden obtener una más reciente, entonces la pueden conseguir de la red y también la pueden utilizar de referencia. Muy bien, continuamos. Entonces la fórmula polinómica. Vamos a identificar qué es la fórmula polinómica. Para identificar la fórmula polinómica, primero tenemos que saber que vamos a utilizar en esta fórmula coeficientes de incidencia dentro de mi presupuesto. ¿Qué es un coeficiente de incidencia? Es el costo del recurso, ¿sí?, del presupuesto total sobre el costo total. ¿Sí? A ver, para que lo entiendan, por ejemplo, en cemento, vamos a hacer un ejemplo. En cemento estoy gastando 10.000 soles. Es un ejemplo, ¿no? En cemento estoy gastando 10.000 soles. Y mi presupuesto total es, le vamos a poner, por ejemplo, unos 100.000 soles. O sea, todo lo que me salió mi presupuesto total es 100.000 soles. Entonces, el coeficiente de incidencia del cemento, de acuerdo a mi presupuesto total, sería el 10%. ¿Ya? El 10% que en un número, si yo no lo voy a tratar en porcentajes, eso tengo que saberlo, no lo voy a tratar en porcentajes, sino en la fórmula polinómica, si bien es un porcentaje, por así decirlo, o se puede representar en porcentajes también, lo voy a tratar en números enteros, en números con decimales. Entonces va a ser 0.1. El coeficiente de incidencia del cemento es 0.1, o sea, el 10%. Entonces yo puedo tener diferentes coeficientes de incidencia, como puede ser coeficiente de incidencia de la mano de obra, de materiales, de equipos y también alguno que otro, varios, ¿no? ¿Sí? Donde yo he agrupado diferentes materiales que no llegan a un porcentaje para poder hacer la fórmula polinómica, que lo vamos a ver. Acá tienen un ejemplo de una fórmula polinómica, donde K, pueden ver el valor de K, es el coeficiente de reajuste a la valorización. ¿Sí? O sea, mi valorización, el monto que yo saque de la valorización, lo voy a multiplicar por K y este va a ser el precio correspondiente que me van a pagar ajustando los precios del mercado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero llegar ya en el momento que yo haga una valorización. El momento que yo hago mi valorización, quiero determinar el K con mi fórmula polinómica que debió calcularse en el momento que se hizo el presupuesto, o sea, lo que están haciendo ustedes. La fórmula polinómica, entonces, para volver a repetir, ¿no? La fórmula polinómica tiene que estar calculada en el momento que yo hago mi presupuesto, y ahí debe estar indicada la forma de calcular para que el momento que yo hago la valorización, yo utilice esa fórmula calculada para poder hacer el reajuste de mi valorización con el valor K. ¿Qué otros valores tenemos? Por ejemplo, tenemos el valor A, el valor B. ¿Qué son estos valores? Lo vimos acá, ¿no? ¿Sí? Son los coeficientes de incidencia de los materiales. Entonces son coeficientes de incidencia de materiales. En la parte superior, lo que multiplica el coeficiente de incidencia
En la parte superior tenemos el índice de precios de elemento representativo promedio ponderado, ¿sí?, a la fecha de reajuste, ¿sí? O sea que este MR que tienen acá sería el índice de precios a la fecha de ajuste, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo, si yo estuviera haciendo, mi índice de precios estaría referido con el código 3, ¿sí? Para el acero, mi índice de precios que iría en la parte superior sería este, ¿sí? Sería prácticamente la misma operación que hemos hecho acá, pero para todo mi presupuesto. Entonces sería este valor de 544.66. ¿Y qué va a ir en la parte inferior? ¿Sí? En la parte, el M0 que tenemos ahí, el M0 que tenemos ahí va a ser el índice de la fecha de elaboración del presupuesto, ¿sí? La fecha de elaboración del presupuesto. No es la fecha cuando inicia la obra, ¿sí? No es la, digamos, no se equivoquen con eso, no, es la fecha de elaboración del presupuesto. Es por eso que mi presupuesto tiene que tener la fecha de la elaboración, y eso es bastante incidente, por ejemplo, el programa S10. En toda impresión o exportación que yo haga al PDF aparece siempre la fecha de elaboración del presupuesto. Muy bien. Entonces, M0 en la parte inferior es el índice de precios. ¿A qué fecha? A la fecha del presupuesto base cuando ha sido realizado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el momento de valorizar, ¿no? Vamos a tener que determinar el índice en la fecha que fue realizado el presupuesto, que lo puede encontrar también en el INEI, hay publicaciones, y luego también determinar el índice de la fecha donde yo voy a hacer la valorización. Lo que tengo que saber también es que esta fórmula sigue un orden específico, ¿sí? El primer valor que tengo acá, el primer valor 1, que es el A, es el factor de incidencia a la mano de obra. De esto es importante que nos acordemos para el momento que estamos haciendo la fórmula polinómica en el S10. El factor B, que sería el segundo orden, es el factor de incidencia de todos los monomios relacionados con los materiales de construcción. O sea, ya después de mi mano de obra, ¿sí?, de lo que sería lo que se representa el costo del operario, el peón, el oficial, ¿sí?, yo ya pondría los índices de mis materiales. ¿Qué característica voy a tener? Que estos de acá se pueden clasificar en diferentes materiales. Por ejemplo, puedo tener el material B1, B2, B3, B4. ¿Ya? Entonces, diferentes materiales. Luego puedo tener el orden debido, el factor de incidencia de equipos, ¿sí? A veces no tengo mucha incidencia de equipos, entonces ya no aparecería este factor, de ser el caso. El factor de incidencia de varios, ¿sí?, de materiales varios, a veces también de repente no aparecen, o yo mis materiales ya los agrupo solamente en B. Y lo que sí tiene que ir en último obligado es lo correspondiente a la incidencia de gastos generales y utilidades, ¿sí? Eso sí tiene que ir. Ya, lo obligatorio que va a ir siempre es primero mi factor o la parte de lo que sería la mano de obra, y en último mis gastos generales, ¿sí?, los gastos generales de utilidad. Lo que yo voy a colocar en el centro puede ser en este orden, pero aquí van a ir siempre también mis materiales de construcción. Ese es el orden en que vamos a hacer nuestra fórmula polinómica en el S10. Algo importante que tengo que saber es, según reglamento, ¿sí?, el número máximo de monomios. Cada uno de estos que me he mencionado se llaman monomios, ¿sí? Por eso la fórmula también se llama fórmula polinómica, ¿sí? Entonces, cada uno de estos se llaman monomios, ¿sí? Y el número máximo de monomios son 8, ¿sí? En el ejemplo que tenemos acá, primero tenemos la mano de obra. B1 será un tipo de material, B2 otro tipo de material. Acá puede ser, por ejemplo, cemento, lo que hay agrupado en cemento. Acá puede ser acero. Acá el cuarto puede ser, por ejemplo, madera, otro tipo de material. 5, por ejemplo, otro tipo de material que puede ser, agregados, ¿ya? Entonces tengo todos estos tipos de materiales que los he agrupado. D ya puede ser equipos, ¿sí?, siguiendo el orden típico. E puede ser equipos. D puede ser varios, sería mi monomio 7, y el último, si recuerdan, lo habíamos mencionado, tiene que ser mi utilidad y mis gastos generales.
¿sí? Y acá tendría 8 monomios. Máximo yo puedo tener hasta 8 monomios, ¿sí? Máximo debo tener hasta 8 monomios. Puedo tener 6, puedo tener 5, pero nunca debo pasarme más de 8. En el ejemplo que ustedes vamos a hacer, ahí lo vamos a ver cuántos monomios le sale en su ejemplo. El coeficiente de reajuste de la fórmula polinómica será expresado con aproximación al milésimo. Esto también es muy importante de saberlo. Ya los coeficientes que yo utilice acá, acá y acá, en todos estos valores que me va a obtener en el S10, porque estos valores los voy a obtener en el S10, ¿sí? Que no son más que agrupación, debe estar con una aproximación al milésimo, ¿sí? O sea, con 3 decimales. Muy bien. Entonces recuerden, lo volvemos a repetir para no equivocarnos, el momento que estemos en el S10, estemos formando nuestra fórmula polinómica con nuestros materiales ya, el orden que debemos seguir es primero mano de obra, luego materiales, luego maquinaria, puede ser que maquinaria no alcance, y por último el índice general de precios al consumidor, que sería gastos generales de utilidad, que va a ser no más que el índice unificado 39, ¿sí? El índice unificado 39, que por ejemplo en este caso lo tienen acá, índice unificado 39, representa mis gastos generales y mi utilidad. Algo que tengo que saber también, que todos los coeficientes que tengo acá, los coeficientes de mis monomios, a más b más c, o puedo llegar hasta tener hasta 8, deben sumar 1, que significa que deben llegar al 100%, ¿ya? Para que esté bien hecha mi fórmula polinómica. Donde b, yo puedo tener de repente hasta 4 monomios, porque yo puedo tener 8 monomios en total. ¿Ya? Pero lo importante es que van a sumar entre todos ellos 100 para que esté bien hecha mi fórmula polinómica. Y con el S10 yo tengo la opción de verificar la fórmula polinómica. Algo también muy importante para hacer una forma polinómica bien hecha es que la incidencia no debe ser mayor al 5%, y en número nos referimos que no debe ser mayor a 0.05. ¿Sí? Esto de acá es muy importante. Cada monomio que yo utilice no puede ser mayor al 5%, sino el monomio va a estar más hecho. Algo más importante que indicar, mientras más monomios utilice, ¿sí? Mientras más monomios utilice, la fórmula polinómica va a ser más exacta al momento de calcular mi K, ¿sí? Mientras más monomios utilice, la fórmula polinómica va a ser más exacta, ¿ya? Pero no es obligatorio, no es depende como ustedes lo desarrollen y lo justifiquen en el momento de hacer su fórmula polinómica. Muy bien, algo también que podemos añadir es que en una obra lo máximo que puede haber es 4 fórmulas polinómicas. Esto debemos saberlo y también es importante. En obras grandes, ¿sí? Como en el caso de, por ejemplo, una edificación bastante grande, una hidroeléctrica, ¿sí? Una carretera que tenga puentes, todo lo que es movimiento de tierras, varios tramos, varios kilómetros, ¿sí? Entonces yo puedo dividir esta obra en subpresupuestos y luego cada subpresupuesto, por ejemplo en el S10, puedo elaborar su propia fórmula polinómica para cada subpresupuesto. Entonces, algo típico en una obra de edificación, por ejemplo, es algo similar a lo que ustedes han hecho en su subpresupuesto. Tengo arquitectura, tengo estructuras sanitarias y eléctricas, y yo tendría un polinomio, ¿sí? Una fórmula polinómica para cada una de estas áreas o de estas fases. En carreteras puede ser, por ejemplo, para movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte y drenaje y señalización, ¿sí? 4 fórmulas polinómicas, ¿ya? Entonces son cosas importantes que tienen que saber, que una obra puede tener hasta un máximo de 4 fórmulas polinómicas. En el ejemplo que nosotros vamos a hacer solamente una fórmula polinómica porque es una obra pequeña. Esto se suele ejecutar en obras más grandes, donde es necesario hacer un ajuste por cada una de las fases. Muy bien, entonces en la siguiente clase, en el siguiente vídeo, nosotros ya vamos a ver la elaboración de la fórmula polinómica con el programa S10. Gracias.